tardes. Vamos a comenzar este interesante acto que la profesora de Historia de Arte, Carmen Adams, es súper conocida por parte de nosotros, ya estuvo aquí en muchísimas ocasiones, y bajo el título, la conferencia que hoy nos va a ofrecer, tiene el título siguiente: Urbanismo es bienestar. ¿Hacia dónde va la ciudad del siglo XXI? En la mesa, además de Carmen Adams, nos acompaña el amigo Álvarez, que es también socio Cauce, geólogo, y bueno, tiene varios cargos, desde concejal delegado de empleo, promoción económica, urbanismo, entre otros, medio ambiente. Y demás, y más cosas. Y la glosa la va a hacer la directora general del Principado, en este caso de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que es Sonia Puente, de la conferenciante y profesora de Arte de la Universidad de Oviedo. Bueno, pues vamos a darle la palabra al concejal, que además está aquí y tiene que marchar pronto porque tiene más compromisos, y entonces cuando quieras, amigo. Gracias, Kiko. Sí, lo primero, perdonar porque me fastidia, porque es una conferencia que me encantaría ver al completo, pero bueno, una de las cosas buenas que tenemos que sacar de la pandemia es que ahora lo grabamos todo, entonces lo podemos ver todo en diferido, ¿no? Entonces, bueno, me voy menos triste porque la puedo terminar de ver luego en casa. Es que hoy, bueno, no creáis que me quiero escaquear porque hace sol, es que hoy es en el Ayuntamiento de Langreo cuando celebramos los actos de Santa Rita, que sabéis que es el festivo, siempre lo pasamos al último viernes de mes, y bueno, hoy tenemos varias cosas y me tengo que ausentar un poco antes porque a las 9 tengo que estar en otro sitio, y sé muy bien que las cosas de Cauce suelen durar bastante tiempo. Lo primero, gracias como siempre por invitarnos, gracias a la directora, gracias a la profesora por acercaros hasta Langreo. Para mí una charla muy interesante de ver, porque de la que seguro que aprendo mucho. Quizá aquí, como la tenías que haber puesto al principio de la legislatura, y así hubiese aprendido alguna cosina para aplicar. Ya solo con el título, Urbanismo es bienestar, o el urbanismo del bienestar, a mí ya me evoca unas cosas muy interesantes, ¿no? Unas cosas muy interesantes que nosotros aquí, porque bueno, evidentemente os voy a hablar, ya que soy el concejal de urbanismo, de algunas cosas desde el punto de vista urbanístico de nuestra ciudad, ¿no? De nuestro municipio. A mí que me evoca pues bueno, lo que es la inclusión propiamente dicha, ¿no? Incluir a todas las personas con distintas capacidades, con discapacidad, meter una perspectiva de género en el urbanismo que tan poco se utiliza a veces. A mí me evoca eso, y ya veremos luego si contradigo a la profesora o no lo contradigo, y lo veremos luego en la exposición. Langreo también está aquí al ladino, que hoy quiero ser el primero en nombrarte porque como siempre te nombran en todas las charlas, pues hoy pido yo la primera, ¿no? Qué bien lo conocéis, ¿no? Al final, tratar el urbanismo en un sitio como este, tan constreñido, un valle que en algunos lugares se estrecha tanto como puede ser Sama, donde tenemos 2 líneas férreas. De hecho, me retraso un poco al venir. Y aunque sea feo decirlo en este municipio, la palabra soterramiento parece que nos pone los pelos de punta, pero para venir hasta aquí hay que cruzar desde la Folguera, hay que cruzar unas villas. Me tocó la barrera para abajo y la caravana de coches llegaba hasta la glorieta de Sama, ¿no? Cosas que a veces en otros sitios pues pueden parecer, pues en ciudades europeas que hablábamos antes, ¿no? O en ciudades modernas parecen cosas como muy asumidas. Aquí parece que vamos, bueno, no sé si con cierto complejo o cierto mal pensar que no merecemos ese tipo de infraestructuras, ¿no? Y ya para acabar y reiterar el agradecimiento, sí que quería añadir pues un poco la perspectiva que tenemos nosotros desde el gobierno local sobre lo que es el urbanismo para la ciudadanía, ¿no? Nosotros lo primero que nos planteamos cuando
cuando llegamos aquí fue, que fue ayer hizo 3 años de las elecciones municipales, fue darle un cambio de imagen, ¿no? Un poco de, como decía un amigo, un shock de modernidad a la ciudad y cambiarle un poco la vista, cambiarle un poco la estética, cambiarle un poco el ámbito, ¿no? Porque sí que se nota mucho en la gente cuando hablas con las personas que vivimos en las cuencas, pero también con gente que no vive en las cuencas, ese sitio gris, ese sitio feo, ese sitio al que nadie quiere ir, ¿no? Pues no, tenemos que explotar mucho y todo lo que tenemos, que es mucho. Y algo tan simple como los planes de derribos que estamos haciendo, a veces hay que destruir para crear. Estamos creando nuevo suelo, nuevos espacios, y gracias a ese, o por culpa de, no, yo prefiero gracias a ese plan de derribos que llevamos ya 2 o 3 desarrollados, casi 1 millón de euros invertido en derribos, ¿qué hemos hecho? Pues han creado dos cosas nuevas. La primera promoción de vivienda privada en 10 años en el municipio, que es en La Felguera, 34 viviendas que todavía están forjando el primero y ya lo tienen todo vendido, y una residencia de ancianos nueva aquí en Sama, que además es un poco la cuadratura del círculo, porque era un edificio que estaba totalmente en ruinas, desde el catalogado, declarado en ruina, desde el año 2006 o 2004, pegado a otro que la fachada es del arquitecto del Busto, que está catalogado y por lo tanto no se podía tocar. ¿Y qué hicimos? Pues invertimos, lo tiramos, y al mismo tiempo, por la parte quizá más de promoción empresarial que toca, contactamos con ciertas personas, y al final que conseguimos que un proyecto que va a generar 40 puestos de trabajo se va a instalar ahí, va a conservar la fachada, va a crear un nuevo edificio, va a mejorar la entrada de la ciudad, y al final pues estás generando actividad y 110 camas de residencia, ¿no? Pues esto es un poco el ejemplo de cómo yo, como a nivel local, entiendo que el urbanismo tiene que funcionar para hacer pues las ciudades mejores para la ciudadanía, que es al final para lo que son, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer, seguro que podríamos hablar mucho de peatonalizaciones, de recuperar espacios para la ciudadanía, de zonas verdes, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya os lo dejo a las expertas. Solo daros las gracias y paciencia, porque estos temas urbanísticos sabéis de sobra que no son a corto plazo, sino son a medio y a largo plazo cuando conseguimos cambiar las imágenes de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí, primero por venir a Langreo, ¿no? Y en especial por venir a la huelga. Luego porque es imposible decirle que no a Carmen cuando te llama, y además te llama con ese entusiasmo, ¿no? Y con esa alegría y con esa capacidad de envolver y de hacer partícipes a los demás de todo lo que lleva a cabo, pues también otra razón más para estar aquí, ¿no? Pero sobre todo, y en última instancia también, por la sugerencia del título, ¿no? Ya lo decía el concejal, ¿no? Es un título muy sugerente, urbanismo es bienestar, ¿no? Lo sugerente del título, primero, porque nos lleva al origen del urbanismo, porque efectivamente el urbanismo nace como una respuesta en el siglo XIX, es una disciplina que nace como una respuesta, y que ella seguramente nos lo explicará a lo largo de su charla con más detalle, nace como una respuesta a los problemas que se están produciendo en esa sociedad del siglo XIX, problemas de salubridad, problemas de habitabilidad, la convivencia de la cantidad de personas que están abandonando el campo para trabajar en la industria, en toda la revolución industrial, ¿no? En los países pues que tuvieron revolución industrial, ¿no? Entonces nos conecta con el origen, pero también nos conecta con la esencia, porque el urbanismo, cualquier charla además como es esta, ¿no? que nos va a hablar desde la perspectiva histórica del urbanismo y desde una visión más divulgativa del urbanismo. El urbanismo no es lo que muchas veces tediosamente pensamos a diario, que es no sé qué artículo y de no sé qué legislación, y es el que no me del trotu, del rotu, y es lo que no me permite hacer no sé qué en mi parcela, y entonces menudo fastidio y tal. No, el urbanismo es otra cosa, ¿no? El urbanismo es dar soluciones de habitabilidad a las personas,
Y efectivamente, como ella expone en el resumen de su charla, en el momento actual es pensar cómo el urbanismo y la ordenación territorial puede dar soluciones a los problemas actuales, ¿no? Los ha dado históricamente, siempre los ha dado, de maneras más o menos acertadas, que eso es lo que también nos va a exponer Carmen, pero también en la actualidad, ¿no? Y cómo el nuevo paradigma es pensar en cómo va a ser el urbanismo del futuro, en la situación en la que estamos en la actualidad y en la situación a la que nos vamos a enfrentar en un futuro, ¿no? En la actualidad, con una crisis climática a nivel, una crisis climática con la que estamos viendo que se van a producir una serie de migraciones, ya se están produciendo, pero todavía más masivas del sur hacia los países del norte, y cómo va a solucionar el urbanismo de las futuras décadas, todo eso, toda la llegada de personas. Y además con la realidad de las propias guerras que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y sobre todo en la actualidad y mucho más cerca que lo estamos viviendo ahora en Europa, ¿no? Pero también como el paradigma del urbanismo, del que ya se lleva hablando desde hace unas décadas y que además tanto Arturo como Aladino también, ¿no? han hablado mucho de esto, ¿no? Como el urbanismo desde una visión ecosistémica, es decir, el urbanismo al final tiene que dar, los seres humanos somos personas que tenemos que convivir en un medio ambiente y entre todos tenemos que respetarnos unos a otros, ¿no? Y precisamente tras la revolución industrial y como no hicimos mucho caso a esa conexión con el territorio, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos una pandemia fruto de una zoonosis, que es que estamos acabando con una determinada biodiversidad y que al final genera estos problemas. Y al final, pues buscándole un poco la parte positiva a lo negativo que ha sido vivir y seguir arrastrando una pandemia, pues es eso, ¿no? Es tomar conciencia de la importancia del urbanismo y de cómo vivimos en nuestras ciudades y de la importancia de cómo tenemos que ordenarlas, y que es mucho más allá de aquel artículo que nos impide hacer algo en nuestra parcela o en nuestra vivienda, sino que todo eso tiene una explicación, ¿no? Y estoy segura de que Carmen, todo esta exposición en la que nos va a contar toda la historia del urbanismo y lo que ha aportado a lo largo de distintas décadas del siglo XIX y XX y XXI, pues nos va a poner un poco en contexto de lo que es desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y no solo la del artículo o la del impedimento de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, para no seguir robándole tiempo a ella, lo que voy a hacer es una brevísima presentación para si alguno o alguna de los que estéis aquí no la conocéis, que yo creo que seguro que la conocéis todos, pero voy a hacer una breve presentación de su currículum. Y Carmen Adams, pues como sabéis, es doctora en Historia del Arte y es profesora titular de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, así como de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Es especialista en poner en relación el patrimonio con el turismo y además es especialista en urbanismo y en arquitectura contemporánea. En la actualidad es profesora de Historia del Arte Contemporáneo, Urbanismo Contemporáneo, Historia de la Ciudad y Patrimonio Cultural. Ha sido vicerrectora hasta hace muy poquito de Extensión Universitaria y Proyección Cultural en la Universidad de Oviedo, y compagina su actividad académica con el trabajo para administraciones públicas, empresas, tanto en España como América Latina. Y es autora de innumerables libros, capítulos, artículos, que no voy a decir ya aquí todos, y de proyectos de investigación, de contribuciones a congresos, de conferencias y de tesis doctorales dirigidas y otras en marcha. Así que nada más, Carmen, te doy la palabra ya para que nos cuentes y nos ilustres. Muchas gracias, Sonia. Bien, lo primero, dar las gracias. Sí, un momento. Ahora sí. Sí se entiende, ¿no? Bien, lo primero, muchas gracias a Sonia, muchas gracias, señor concejal, muchas gracias a Kiko, a Cauce del Nalón, a la Casa de la Huelga, al Ayuntamiento de Langreo, a la Universidad de Oviedo, por esta oportunidad de estar hoy aquí, un lugar donde yo me siento muy cómoda, como Kiko bien sabe. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya veo que estoy rodeada de la gente que más sabe de urbanismo de esta región, así que nada, pues no tengo ningún problema. Si de algo me equivoco o algo dudo, pregunto, ¿vale? Me pueden ustedes interrumpir. Urbanismo es bienestar, hacia dónde va la ciudad del siglo XXI. El planteamiento aquí
es doble. Por una parte, ¿qué fue el urbanismo? ¿Cómo nace el urbanismo? Lo que pensaba yo hacer era hablar del siglo XXI, pero luego me di cuenta que necesitamos hablar un poco del siglo XIX para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, voy a hacer un repaso muy breve, pongo muchas imágenes para si ustedes se aburren, pues no me escuchen ni vean las imágenes. Bien, a ver cómo es esto. ¿Esto qué es? Aquí. Ahora. Pues el urbanismo como la lucha por el bienestar, históricamente, como bien decía la directora general. A finales del XVIII, de los siglos XIX, del siglo XX, socialistas utópicos, médicos, teólogos, sindicalistas, empresarios más o menos bien intencionados, y la buena gente en general se ocupan de que la población viva mejor. Los arquitectos llegaron después para construir esto. Pero a quienes se les ocurrió que la gente tenía que vivir mejor fue a otros señores. Estamos hablando de la primera y la segunda revolución industrial, estamos hablando de la época de la máquina de vapor, de la época de los combustibles fósiles. Esto era lo que pasaba y así nace ese urbanismo del XIX. Leía estos días a Luis Fernández Galiano un artículo que aparece en el volumen Fronteras del Conocimiento en 2009, que se refiere a cómo la arquitectura del nuevo siglo, el siglo en el que estamos, es una arquitectura de grandes obras. Habla del Guggenheim de Bilbao, habla de Las Vegas como tematización, habla de Dubái, del Golfo, de cómo los grandes arquitectos están creando ahí esas ciudades ejemplares. Y en general, él dice, los grandes desafíos de una humanidad que ya es mayoritariamente urbana parecen serle ajenos a esta práctica ensimismada, extraordinariamente eficaz en la creación de obras emblemáticas o icónicas y dramáticamente incapaz de mejorar de forma significativa la habitabilidad y la belleza de la ciudad contemporánea. La palabra belleza aparece muchas veces en el siglo XXI. Dice, están siendo, como tantas veces se ha dicho, buenos tiempos para la arquitectura, como edificios singulares, y malos tiempos para la ciudad. Es decir, para ese ámbito que a todos pertenece y a todos representa. Dicho esto de Luis Fernández Galiano, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque me parece una visión tremendamente negativa. Y yo quiero ser positiva. Creo que él está mirando la ciudad como un conjunto de edificios y no como urbanismo. Y si la miras como un conjunto de edificios, efectivamente, si vas a Las Vegas, vas al Guggenheim, yo traía aquí este libro, Yasser Mois, de Queríamos un Calatrava, o el de la arquitectura milagrosa, que habla de esto. Pero es que, ¿qué es lo que se nos ha abierto en el siglo XXI? Podemos hablar de economía naranja, de la New Bauhaus, de todos los agentes sociales, la gobernanza, políticos, vecinos, sindicatos, gentes de la cultura, empresarios, todos hablando de lo mismo y trabajando, de esa tercera revolución industrial con energías renovables a la que os referíais vosotros, de la industria 4.0, del Internet de las cosas, de los datos, de la inteligencia artificial. Todo esto es lo que nos está dando que pensar sobre la ciudad. Pensar en Asia, pensar en Latinoamérica, no solamente en Europa y en Estados Unidos. Pensar en la ciudad creativa, recuperar el espacio público, la ciudad inclusiva, esa ciudad, el urbanismo de género al que te referías, la ciudad de todos y de todas, la ciudad participativa. La directora general estuvo estos días en un colegio, yo estuve escuchándolo, hablando con los niños, ¿no? Preguntando cómo quieren que sea su ciudad. Eso estoy hablando. La ciudad pospandemia. De todo esto vamos a hablar. Entonces yo creo que hay bastantes aspectos que nos llevan a una esperanza. O sea, a mí esto de nos vamos a pegar un tiro porque se hacen Guggenheim y estas cosas, pues sí, hay gente que está haciendo eso, pero hay otra gente, y Arturo lo sabe, que está haciendo otras cosas. De ti hablaré luego. Bien, voy a hacer un brevísimo repaso, porque no todo el mundo tiene que saber lo que pasa en el urbanismo del 19 y del 20, aunque estarán aquí Aladino, está Ícaro, que en fin, lo saben todo el tema, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo, y entonces vamos a ver. Hay un incremento poblacional enorme, un crecimiento desmesurado de las ciudades, hay industrias y fábricas dentro de las ciudades, las redes viarias y de transporte a las que se refería el concejal, pues eso, aglomeración de los barrios proletarios, y entonces aparecen buena gente. Jacob Riis, un fotógrafo y buena persona, que publica este libro, ¿Cómo vive la otra mitad? Hay una edición facsímil de este libro, lo digo por si alguien lo quiere leer, es una cosa tremenda, es la mitad texto, la mitad fotos. Este hombre es un fotógrafo que fotografía
En el cambio del siglo XIX al XX, ¿cómo vivían los emigrantes que llegaban a Estados Unidos? Los emigrantes italianos, sobre todo. Vivían así. Esto era lo que llaman los tugurios. Ese es el sistema de camas calientes, que era que unos se levantaban y la cama lo ocupaban otros. Y ni siquiera dormía uno solo, dormían varios. Esto luego, en Avilés, cuando llega a la fábrica, a mediados del siglo XX, también pasa lo mismo, el sistema de camas calientes, porque no hay cama para todo el mundo. En este lío aparecen Owen y Fourier, buena gente, socialistas utópicos, montan lo del falansterio, es algo así como lo del co-housing, pero de antes, ¿no? Para entendernos, pero bueno, de otra manera. Y se hace un señor que tiene una fábrica de estufas, pues hace esto para que los obreros vivan bien y tengan comedores y los niños se escolaricen, etcétera. Luego hay otra buena gente que hace cosas de paternalismo industrial. Esto es el poblado de Bustiello, en Mieres, con casitas para obreros inspiradas en Mulhouse, casitas para obreros buenos, porque la sociedad hullera del segundo Marqués de Comillas tenía 1.500 obreros a finales del 19 y hay un puñado de casas, que era para los que mejor se portaban, para los que se portaban mal no había casa, ¿no? Pero bueno, tenían ahí su iglesia, su círculo obrero, no bar ni no soma, no soma, porque el que se metía en soma, ese no se quedaba sin casa, Alperi. Y luego las casas de los ingenieros, vigilándolo todo. A mí me recuerda el sistema de verdad del urbanismo egipcio. Cuando se ponía hasta ahí para arriba, en el antiguo Egipto, las no ciudades egipcias, esta aglomeración de gente que vivía, que no era una ciudad, pero era otra cosa, y ponían siempre en lo alto el palacio, los que mandaban, ¿no? Pues esto es una cosa parecida. Bien, pero todo esto del paternalismo industrial está dando respuesta a esa mala situación. La gente vivía muy mal. Y luego empiezan a pasar cosas. El plan Haussmann, no se sabe muy bien dónde meter esto, como es un gran plan, el primero que va a una gran aglomeración de gente, y lo que se hace es demoler los barrios populares, y tiene una gran influencia después, y es el París que conocemos. Si esto se llega a hacer ahora, que es cargarse toda la ciudad medieval, a ver lo que habría pasado, ¿no? Pero ahora la imagen que tenemos de París es esta, de los grandes bulevares. Ildefonso Cerdá, que hace algo mucho más interesante que Haussmann, pero como era español, pues en Barcelona, a mediados del 19, pues se le ocurre descentralizar las funciones y habla de barrios. Y es muy moderno esto, ¿no? Hace esto, dejando aquí lo que era lo antiguo aquí. Este no fue el proyecto que ganó. El proyecto que ganó fue un proyecto radial totalmente obsoleto, incluso para la época, ¿no? Entonces estamos en el 19. ¿Qué más cosas pasan? Está Howard con su ciudad jardín, la ciudad de ayer llena de humos, la de hoy y la de mañana, viviendo en estas ciudades. Se hacen dos, al final acaban siendo ciudades satélites, no consigue lo que quiere, pero estamos viendo que se están intentando cosas. Enar es un tipo que me tiene totalmente fascinada, que habla de la calle actual y la calle del futuro y plantea que no pueden estar, señor concejal, los trenes al mismo nivel que la gente, porque los atropellan, ¿no? Y vamos a hacer otras cosas. Y va a haber muchos coches, decía Enar a finales del 19. Va a haber muchos coches. Y la gente decía, ¿qué coches? ¿De qué habla este hombre? Pues sí. Y inventa unas pasarelas, inventa las rotondas. Y siempre pensamos que había sido Gabino de Lorenzo, y no. Fue este señor. Y luego estas pasarelas de los aeropuertos, en las que te subes, de una manera o de otra, las inventa este hombre también. Pasa que claro, no tienen ningún futuro. Las hace por la Exposición Universal, creo que fue la del 89 de París. O sea, hay cosas que se están haciendo. Garnier con su ciudad industrial, esa ciudad maravillosa en la que la gente vive hasta a finales del 19, principios del 20, lo corrieron a gorrazos, porque claro, plantea que la gente puede vivir así, los obreros, y luego hay una gran planta siderúrgica. Lo que no hay es ni cuartel, ni iglesia, ni cárcel, porque la revolución socialista está hecha y ya no hace falta y todo el mundo es muy bueno. Y entonces hay un sitio para los obreros que han tenido alguna enfermedad o están lisiados o tal, planteaba él. La ciudad lineal de Arturo Soria, otra cosa que me parece maravillosa, que si no hubiese sido en Madrid saldría en todos los libros de urbanismo, pero no sale. Los libros franceses apenas lo mencionan muy poquito. Es mucho más interesante que lo de Howard. Esta ciudad lineal que él decía que se podía llegar desde Cádiz a San Petersburgo haciendo triángulos entre las ciudades preexistentes y, bueno, pues una ciudad además multifuncional, para obreros, para burgueses. Él mismo se fue a vivir allí. Estamos hablando de finales del 19.
Esto es lo que, por ejemplo, en Arturo Soria actualmente en Madrid quedan casitas todavía de estas de obreros, de las de entonces. Quedan pocas, pero quedan. La foto es de 2008. Llega el periodo de entreguerras, el movimiento moderno, y seguimos con el tema de a ver cómo hacemos para que la gente viva un poco mejor. Se reelabora el tema de la ciudad jardín en Inglaterra y en Estados Unidos. Esto de la unidad vecinal basada en la familia de Clarence Perry tiene mucho interés porque vamos a hablar después, porque en esto se basa la ciudad de los 15 minutos. Porque cuando dice, la ciudad de los 15 minutos, esto que se inventó la alcaldesa de París. No, la alcaldesa de París es que lee. Y entonces leyó estas cosas, está muy bien. Los demás también leemos y entonces sabemos de dónde salió. Y sale de aquí, que dice, a los sitios hay que llegar caminando, a las escuelas, tiene que haber pequeños parques, tiendas. La gente tiene que poder llegar caminando a las cosas. Y Perry lo basa en los colegios. Dice, donde está un colegio, hay que mirar cuánto se tarda en llegar al colegio, ¿no? Bueno. Bien. En el resto de Europa, ¿qué está pasando? Pues hay intervenciones estatales, a mí me parece, o municipales, interesantísimo lo que es la Viena Roja. 65.000 viviendas sociales se hacen, a fondo perdido. La más maravillosa, fantástica y fascinante es el Karl-Marx-Hof, que como me puso a mí un alumno una vez, que cayó esto en un examen, me dijo que era la gran obra que habían hecho los diseñadores austríacos Karl y Marx en Viena. Los referentes culturales es algo que, claro, depende de la edad. Bueno, pues esta cosa que mide 1 kilómetro de largo, también otro alumno me dijo que no existe, que había estado en Viena y no existe, mide 1 kilómetro, existe, te deja el metro delante. Que por fuera es bastante feo, pero por dentro tiene estos jardines y tiene una escuela infantil, tiene una serie de servicios que tiene su encanto. Se empiezan a promulgar en el 20 leyes urbanísticas. En Inglaterra en 1909, 19, Suecia y Finlandia en el 31, Dinamarca 39, Italia, España en el 46. En Francia tras la Segunda Guerra Mundial tampoco estaban tan esto, ¿no? Bueno. Llega el movimiento moderno, también busca alternativas a la ciudad burguesa, Gropius, Le Corbusier, el barrio que también Ildefonso Cerdá hablaba de esto, ¿no? La Bauhaus como elemento que ahora vamos luego a hablar de la New Bauhaus, que es en lo que estamos. Bueno, traje esto porque me parece precioso, el ballet triádico de la Bauhaus. Esto está en el Reina Sofía. El plan Voisin de Le Corbusier, que dicen, ¿cómo vas a tirar París y hacer estas torres cruciformes? Hombre, Haussmann se había cargado París ya, y más daba, un poquito más. Pero lo que sí tiene es mucha influencia después, porque mira las 1500 de Gijón. Esto es el barrio de la Luz de Avilés, lo que pudo haber sido y no fue. No sé si alguien conoce, habrá gente que conoce este proyecto. Cuando se va a hacer el barrio de la Luz de Avilés, se dice que va a ser así, es una maqueta. Y que va a quitar todo el comercio a la calle, la fruta, y había un lío tremendo. No hubo ningún problema porque lo que se hizo fue esto y ya no. La cosa menguó muchísimo al cocerla. La unidad de habitación de la ciudad vertical de Le Corbusier. Es decir, se están haciendo experimentos. La Alemania de Hitler hace los suyos. Una parte, la gente, ¿dónde tiene que vivir la gente? Pues en casas alemanas de tejado 2 aguas. La Bauhaus, el edificio de la Bauhaus, sabéis que se convirtió en sede de las juventudes hitlerianas y se le puso tejado 2 aguas, porque era lo propio. Pero luego hacían esta otra cosa, ¿no? Lo de Speer, lo de la nueva Cancillería, que esto lo pongo a mis alumnos de Gijón y todos dicen, es la laboral. Pues no es la laboral. Se va a una exposición universal y dice la Unión Soviética, nosotros no tenemos nada que ver con los nazis no tenemos nada que ver con estos. Bueno, pues no sé, si le quitas lo de arriba, el pajarraco y los señores esos, pues a ver qué me dices de quién es uno y de quién es el otro, ¿no? La Italia de Mussolini, esa cosa tan buena, porque qué bonita era la arquitectura que hace esta gente, ¿no? Aparte de, pues en pocos, de otra manera. O el siglo cuadrado, que se mantiene. O las nuevas ciudades de la llanura pontina que hace Mussolini, es muy mala la foto, pero no puede resistirme. Mussolini inaugurando Litoria, ¿no? Estas nuevas ciudades que luego hacen estos carteles que entendemos cuando vemos a De Chirico decir, oye, esto de la pintura metafísica. No, hay pintura metafísica, si era que pintaban así todos, hombre. Litoria, y esto es Yaranes, lo digo porque yo cada vez que veo Litoria me acuerdo de Yaranes, no lo puedo evitar. Nosotros también teníamos lo nuestro, esta cosa tan siniestra de la arquitectura para después de una guerra de Moya, cuando hablan de hacer una descripción
de una ciudad de posguerra como lo que era, como un cementerio prácticamente, una cosa horrible, totalmente. La inspiración en el Escorial, que da lugar a cosas como el Ministerio del Aire, da lugar a pocas cosas porque no había dinero. El Oral, maravilloso lugar. Esta cosa, bueno. Pero como no había mucho dinero, los grandes teóricos, del nacional sindicalismo en arquitectura, que lo sabía, se los pueden leer ustedes todos porque son 4 o 5, nada más escribieron muy poco. Entonces se leen bien. Entonces hablan de que realmente la esencia de lo español es el Escorial. Pero al mismo tiempo, como era muy caro, claro, ¿qué vamos a hacer? Que los geranios en las ventanas también era muy español. Salía bastante más barato la cosa. Entonces, bueno, pues era más fácil hacer esto de la arquitectura neopopular. Llega el desarrollismo, que a los arquitectos les suele encantar. Hay algún libro por ahí sobre esto, mejor construir en altura. O construir en bajura haciendo los adosados infinitos, ¿no? La crisis de los 70, donde aparecen conceptos como derroche de recursos no renovables, aparecen conceptos como sostenibilidad, realmente que nadie les hace caso porque está todo muy... Pero aparecen en escritos de esta época, conceptos que luego se hacen populares, aparecen aquí. Se habla de reciclar frente a construir, pero no, nadie les hace ni caso, claro. Y llegamos al siglo XXI. Porque ahora llegamos a donde teníamos que llegar. ¿Y dónde estamos? Sí. Estamos donde RIS. ¿Cómo vive la otra mitad? También deberíamos preguntarnos cómo vive la otra mitad. Porque la otra mitad son ellos, no estamos hablando de aquí, de los que viven en los tuburios, ¿no? Lo dejo ahí, esto es en plena pandemia, porque no vamos a entrar en cómo vive esta otra mitad. Por eso, esto lo voy a aparcar, pero no porque no crea que no tiene importancia. Creo que es otra historia, otro debate. Vamos a ver los problemas del primer mundo, ¿no? El debate del primer mundo. Una parte de la megalomanía al disparate, lo que decía Luis Fernández Galiano, lo que dice Yasser Mois en estos libros de Viaje arquitectónico por la seducción y el repudio, del Queríamos un Calatrava, o el de la arquitectura milagrosa, pues que todos queremos un Guggenheim, porque si tienes un Guggenheim, nuestra ciudad va a estar limpia, no va a haber terrorismo, va a haber mucho dinero, va a haber mucho turismo y va a ser todo maravilloso. Entonces todos vamos a tener uno. El problema es que las cosas eran de otra manera. Pero junto a eso está todo el tema de las smart cities, de las passive houses, de la ciudad creativa, de la ciudad de todos y de todas, de la ciudad inclusiva. Es decir, hay estas dos cosas, ¿no? Vamos a poner algunas imágenes curiosas. La ciudad de la cultura de Santiago de Compostela. La cosa esta... que yo creo que es que por más que la intentes entender es muy difícil. La ciudad de las artes y las ciencias, nuestro propio cosa particular. Ese es el Hotel que es un prototipo de un estudio ruso de hace bastantes años, que es un hotel, trabajo sobre arquitectura de hoteles, es un hotel que vale para situaciones de riesgo y de guerras y de tsunamis, porque si le cae un misil no lo afecta y flota. Me dijeron en el Colegio de Ingenieros de Barcelona, hablando de esto, me dijo un señor mayor muy simpático, dice, mira hija, eso ya estaba inventado, se llama barco. Y es una ciudad jardín, ¿eh? O sea, es autosuficiente, bueno, estas cosas. Luego están los disparates de andar por casa. Se seña. Estos son fotos que hice yo hace años, no sé cómo está ahora, pero hace 5 o 6 años. Este es el acceso a Seseña. Esto es Seseña. Y son los padres del pocero. Porque el pocero, cuando hace Seseña, él está convencido de que está haciendo algo muy bueno. Porque si no, tú no pones a tus padres en la plaza del pueblo. Entonces, es que algo va a hacérselo mirar. Bien. Luego está el tema de las passive houses. Esto, pongo esta porque en el libro que acabamos de sacar, El Colegio de Aparejadores, sale esta casa, que es una antigua casa del médico, una casa de indianos, que un estudio de Avilés, Duque y Zamora, lo ha rehabilitado según criterios de passive house, que a mí me pareció interesante, ¿no? De joven que trabaja en estas cosas. Pero esta contradicción de hacer estas megalomanías, estas cosas enormes, y a la vez estar pensando en esto otro, al mismo tiempo, tampoco es algo tan raro. Porque si pensamos en la crisis del 29, es cuando
el Art Deco tiene más auge cuando se hacen los grandes bancos, el Empire. Es decir, esto es del 33, de Rockefeller, el Chrysler del 30. Esta es Margaret Burke White, una fotógrafa muy interesante, que en el 34 está subida en una gárgola del Chrysler haciendo fotos de ahí. Pero esta es Dorothea Lange, que en el 36 trabaja para la Farm Security Administration, que es una cosa que se monta con el New Deal porque la gente se está muriendo de hambre en Estados Unidos. La gente del campo se muere de hambre a la vez que se están construyendo los grandes rascacielos. O sea, dices, ahora, ¿cómo puede ser que haya gente que se esté muriendo de hambre y otros que están construyendo? Pues igual, porque uno son los que tienen el dinero y los otros no. Bien, entonces estamos ya en el siglo XXI, en esa ciudad creativa, inclusiva, sostenible, desde la innovación y saludable, lo que debería ser, quizás. No digo que sea lo que es. Yo no voy a plantear en ningún caso las soluciones, si las tuviera sería fantástico. Yo voy a plantear la situación, de qué se está hablando, de qué se hablaba hasta ahora y de qué se está hablando ahora, ¿no? Ahora se habla de gobernanza, de agentes sociales, de políticos, vecinos, sindicatos, gentes de la cultura, empresarios, académicos, todos trabajando sobre lo mismo, hablando de estas cosas. Se habla de recuperar el espacio público, se habla de la tercera revolución industrial, se habla también del Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de los datos. Se habla de Asia y de Latinoamérica como lugares emergentes donde se están haciendo experimentos. Pues voy a centrarme en algunas de estas cosas: la ciudad creativa, la economía naranja, la inteligencia artificial y la ciudad pospandemia, la New Bauhaus, lo que se habla ahora. Hablamos entonces de qué? Hablamos de sostenibilidad, de resiliencia, de fijarnos en ese pasado, en ENAR y en otros como fuente de imaginación, sustituir esa ostentación megalómana por la eficiencia, lo ecológico, la rehabilitación, la integración en el paisaje, etcétera. Hablamos de resiliencia, a fin de cuentas, como planteamiento transversal. Y vamos a fijarnos en algunos de estos conceptos que a lo mejor son menos conocidos por el gran público. La ciudad creativa. En 2004 la UNESCO crea la red de ciudades creativas para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible, la creatividad. En 2022 se va a celebrar en Madrid el 9º Congreso Internacional de Ciudades Creativas. Va a ser precisamente en Madrid. Últimos creo que fueron en Florida y en Cartagena de Indias. Hay 246 ciudades ya. Al principio casi todas estaban en Europa. Ahora ya, si uno ve más o menos, pues están por todos los sitios. Vuelvo atrás. Hay una serie de conceptos y cada ciudad que quiera formar parte tiene que adscribirse a uno de ellos. Artesanía y artes populares, diseño, cine, gastronomía, literatura, música y artes digitales. En España son estas: Sevilla, Bilbao, ahí está la fecha en que entraron, las últimas son creo todas de 2017. Sevilla, Bilbao, Granada, Burgos, Denia, Barcelona, Terrassa, Llíria, Valladolid y Manises. Cine, música, literatura, gastronomía, diseño, etcétera. Tienen que tener una serie de características, pero bueno, ahí está el tema. Berlín, por ejemplo, como ciudad creativa, pongo este ejemplo, tiene lo que es la plataforma de artistas, las industrias culturales mueven a 200.000 trabajadores. Hay una serie de asociaciones. Hay que tener en cuenta que el programa de desarrollo sostenible para 2030 subraya la importancia de la cultura y la creatividad como motores esenciales del desarrollo urbano sostenible. Y eso va a entroncar el desarrollo sostenible con la economía naranja. Economía naranja, que es un término que aparece en 2013 en un texto del Banco Interamericano de Desarrollo, que firman Felipe Buitrago y Iván Duque. Iván Duque luego llega a ser presidente de Colombia, y en Colombia durante una temporada todo era naranja. Todas las cosas más raras eran naranja. Hay que pensar que emplea la economía naranja, que es todo lo que tiene que ver con la cultura y con las industrias creativas, al 1% de la población activa mundial.
Las industrias creativas suman más puestos de trabajo que las industrias automovilísticas de Europa, Japón y Estados Unidos juntas. O sea, que estamos hablando de algo que mueve mucho dinero. Voy a poner un ejemplo, el de Colombia. En Colombia, el Banco de Desarrollo Findeter, es decir, no es una agrupación de perroflautas, no, el Banco de Desarrollo encarga la estrategia de industrias culturales y creativas, saca a concurso internacional esta estrategia y lo paga para ver cómo puede ser toda la estrategia de las industrias culturales y creativas de Colombia. Lo gana un equipo formado por 4 personas, yo una de ellas, por eso me conozco el tema bien, a través de la consultora Nearco, y lo que hacemos es pues, estudiar qué se puede hacer en cada una de esas ciudades, sacando adelante sus propias industrias creativas de cada una de estas ciudades. En Colombia, la economía naranja representa el 3,3% del PIB y genera 1,1 millones de empleos, por encima del café y de la minería. Es decir, estamos hablando de cosas que mueven mucho dinero. Otro tema del que voy a hablar, inteligencia artificial. No voy a hablar. Hay 1000 ejemplos de que inteligencia artificial ahora es todo. En el MIT, por ejemplo, hay un laboratorio de esto en que se dedican pues, a estudiar pues, cuánta gente está en un parque, cuánta gente se sienta en un banco, este tipo de cosas. McKinsey, en 2018, saca este estudio de Smart Cities, soluciones digitales para un futuro más habitable. Algoritmos, Smart Cities, el Internet de las cosas, o sea, los sensores, que también tiene un punto que es el control sobre la vida, que decimos que nos van a controlar todo lo que hacemos, ¿no? Aquí hay un ejemplo pues, de una Smart City. Aquí hay otro, Libelium, aquí el mundo smart, el mundo controlado por sensores. Aquí el profesor Bahamonde, que me ha hecho esto. Muchas gracias. Antes las construcciones estaban interconectadas formando núcleos y ahora lo que está interconectado son las personas en la nube a través de Internet. Es decir, esto cambia totalmente. Otro tema. Tengo muchísimas imágenes, pero voy muy rápido. El tema de la pandemia y el confinamiento. Estábamos hablando de todo esto que hablaba yo ahora y de repente todo cambió porque antes, por ejemplo, en el 19 en National Geographic se publicó un monográfico sobre la ciudad y se veía esto. Se prevé que en 2050 la población mundial alcanzará 9.800 millones, tal y cual. Se habla de ecología, se habla del problema del agua, de la energía, de los alimentos, es un problema también de la movilidad, de los residuos, de la cultura, el patrimonio, es decir, estamos hablando de esto, de repente, cuando estábamos hablando de esto, se paralizó todo. Y empezamos a hablar de otras cosas, de movilidad, de protección, nos preocupaba muchísimo las mamparas, ponernos los guantes, quitarnos los guantes, ponernos las mascarillas, quitarnos las mascarillas. Nos empezamos a preocupar muchísimo de lavarnos las manos, de los espacios para el bienestar, de cómo estar en los sitios, en espacios saludables, etc. Y se plantean una serie de cosas. ¿Qué pasa con el cambio climático en este momento? Pues se miran que la pandemia influye en las emisiones diarias de dióxido de carbono. Caen un 17% respecto al valor medio. El estricto confinamiento hizo que en España la caída fuera del 32%. Esto está sacando una fuente, Revista Técnica de Medio Ambiente. Es decir, que si esto hubiese seguido, pues habría sido estupendo, pero bueno, ya sabemos que no pasan estas cosas. La consultora McKinsey hace un estudio sobre qué pasa con el transporte público con el confinamiento y con la desescalada. Se habla del teletrabajo.
¿Para qué se utiliza el transporte público? Se plantea que van a aumentar las bicicletas, que va a haber que escalonar horarios, que hay que monitorear constantemente la demanda, que hay que tomar la temperatura corporal. Se está hablando de todo esto, que no se habría hablado si no hubiese habido pandemia, claro. Cuando en medio del confinamiento duro a mí me encargaron una charla para una universidad de Chile, y para la Universidad Autónoma, y entonces, como estábamos en el confinamiento más duro, yo me dediqué a llamar por teléfono a todo el mundo para que me dieran ideas, porque claro, era sobre qué pasa con la ciudad pospandemia. Entonces, este es el doctor Pedro Plasencia, que dirige el máster de Caminos de Mieres, pues me pasó lo del transporte. Entonces, por eso dice Pedro Plasencia, es quien lo dice. Se plantea que va a haber más peatones, que las aceras tienen que ser más anchas, que las terrazas tienen que colonizar, los parles, que me referiré después. La gente no quería meterse en el metro, a lo mejor el tranvía podía ser una solución. Se podía aumentar el uso del coche particular, pero hay muchos que no tienen coches, entonces se plantea lo de los patinetes, la bici. La gente no quiere compartir coche, el uso del taxi va a disminuir porque son ejecutivos quienes lo usan y las reuniones empiezan a ser online. ¿Qué pasa con los vuelos? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con el turismo en la pandemia? Pues llevábamos tiempo hablando de racionalizar el turismo para frenar la masificación y la disneylandización. Era cómo sacar a los turistas de Venecia. Pues ya habían salido, estábamos en un momento bueno, habían salido, pero ¿qué pasa? Que después de decir queremos sacar a los turistas de Venecia, los habitantes de Venecia, sale esto. Al borde del colapso económico, los habitantes de Venecia se quejaban de que no había estudiantes Erasmus ni había turistas. Y al no haber, no queremos que estén, pero uy, se han ido todos y ¿de qué comemos? Es decir, son problemas. Yo no estoy dando soluciones, soy historiadora, yo pongo lo que se decía. Se plantea turismo de proximidad, el turismo rural, racionalizar los alquileres turísticos, lo del Airbnb, cuántos puede haber en cada ciudad, todo ese tipo de cosas. Salen cosas muy curiosas como esto. Se lo traigo a título, Vitamin Box. Esto era en pleno desescalada mínima, descubre destinos de fin de semana de proximidad sin masificar. Alojamientos familiares en la naturaleza, es decir, claro, nadie se atreviera en ninguna parte, entonces salían este tipo de cosas, vitaminas para tu bienestar. Bueno. ¿Qué pasa en el mundo de la cultura? Los museos empiezan a poner aforos limitados. Se empieza a hablar de estas exposiciones pensadas para ser virtuales, es decir, para verlas en el ordenador, porque no podíamos salir y hay cosas que se ven mejor en el ordenador. Vamos a ver. La Gioconda. Uno va al Louvre y ve una cosa pequeña a muchos metros, muy separada de donde tú puedes estar y con un montón de gente delante. Y tú estás aquí y la Gioconda está allí. Y dices, ya la vi. Pues a lo mejor en el ordenador la habrías visto mejor, con más detalle, ¿no? Itinerarios culturales alternativos, no masificados, los itinerarios ya no official tourism. Esto es un trabajo que les hago hacer a mis alumnos todos los años, que es que me hagan de su ciudad un itinerario diferente, raro, de algo que les resulte a ellos interesante, ¿no? Por ejemplo, yo suelo hacer itinerarios de turismo friki viendo jardines ocultos, de estos que están dentro de los edificios, porque a mí me gusta ver eso. Entonces, de paso que ves eso, vas viendo otras cosas. Me han hecho cosas preciosas. Hubo una persona que me hizo uno sobre un itinerario por Oviedo para invidentes, que era a base de tacto y olfato. Era precioso, precioso. O sea, cosas de este tipo. Bueno, pues eso. Pasar de esas audioguías que todo el mundo ha tocado y que están así como un poco pringosillas y llenas de cosas, pues ya en este momento, pues tú con tu propio móvil, pues con la realidad aumentada, puedes hacer cosas sin una app, sin falta de andar con estos aparatos que tienen los museos, que ya no los necesitamos para nada, ¿no? Y van apareciendo estos titulares. Este está muy divertido porque veis ¿os acordáis del papel higiénico, no? Pues un teatro que dibuja el futuro pospandemia. Esto fue antes de que supiéramos que teníamos que ir al teatro separadísimos unos de otros. No nos lo creíamos, no sé cuándo salió esto. En la universidad
En fin, la brecha digital, la brecha social, no todas las viviendas. Dábamos clase y sabíamos que había alumnos que no tenían un lugar para estar escuchándonos la clase, porque estabas oyendo a su padre allí o a su madre, porque estaban estudiando la cocina, estaban todos allí. La brecha cultural, la familia donde dicen, no, es que los padres que ayuden a los hijos, y si los padres no saben cómo ayudar a los hijos. Claro, es que es muy fácil todo cuando sabes, pero cuando no sabes será muy complicado. Eso se vio mucho. Dieron resultado las clases teóricas o seminarios online, a los que sabían hacerlos les dieron mejor resultado que los que no sabíamos, pero bueno, los exámenes, bueno, fue un caos total, porque unas deficiencias tremendas. Se acabó el Erasmus, o sea, los alumnos no podían marcharse. Lo de Venecia que me refería, ¿no? Antes, etcétera. Se plantea el teletrabajo, la teleeducación, se plantea la brecha digital y el tema de los horarios y de la conciliación. Es decir, la gente que, como tienes que trabajar en casa, online, pues trabajas 24 horas. La fuente es Thinking Heads, que es una consultora española. Plantea que ese era uno de los grandes problemas que se plantea en la ciudad. Las casas que vienen, esto es del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, un estudio sobre confinamiento, vivienda y habitabilidad que salió entonces. Decía que un 67% de los hogares admite tener como mínimo una persona teletrabajando o teleestudiando, como mínimo. Y que las viviendas suspendían en aislamiento al ruido. Y se plantea que el confinamiento había transcurrido casi totalmente en primavera. ¿Qué habría pasado en invierno o en verano en una zona calurosa, sin aire acondicionado o necesitando calefacción? Esos son estudios que se hicieron entonces. Se plantea en este mismo estudio que si seguimos teletrabajando harían falta cambios. Cambios a asegurar espacios, equipamientos, suministros. ¿Quién asume los gastos? La empresa o tú. Claro, tomar decisiones. Yo recuerdo, creo que todos los que dábamos clase en la universidad lo sabemos, lo que era que un día te decían, las clases se graban, decías, vale, las grabo. Otro día te decían, las clases mejor en directo, pues venga, en directo. Les mandáis a los alumnos los apuntes, se los mandaban. Yo recuerdo llamando a autores de libros diciéndoles, oye, te estoy pirateando el libro y te lo estoy escaneando en mi casa porque tengo que pasarles algún material y no lo tienen. Pero la gente te daba permiso, ¿eh? Todo el mundo te daba permiso. Pero quiero decir, era todo muy caótico. Entonces eso habría que mirarlo. Políticas sociales de teletrabajo. Y se plantea lo de también la deslocalización laboral y se habla en este estudio ya de la ciudad de los 15 minutos y la reconquista de la España vaciada. Se habló mucho que todo el mundo se iba a ir al campo a trabajar online y bueno, eso aparte bueno, pues se habrá hecho pero poco, ¿no? ¿Y qué estaba pasando en realidad en el mundo? Yo lo voy a recordar, todos nos acordamos, pero igual estas imágenes que nos parecían a todos muy normales, pero ahora cuando las veamos ya veréis cómo no. Esto es Santiago de Chile, y yo estuve un mes antes del confinamiento. Esta es la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como queramos llamar, cambió de nombre, antes de la pandemia. Era donde se hacen todas las manifestaciones, donde hubo todo aquel estallido social en Chile, fue aquí. Esto era cuando la pandemia. A mí me tocó cuando el estallido social estar ahí. Puente de Brooklyn, Puente de Brooklyn. Venecia es bastante impactante. Hay suelo en esa plaza. La Puerta del Sol. Y en realidad, este vacío, esa ciudad vacía, ya se había soñado. Esto, la izquierda, es una foto de Hergé, de 1925, creo. Fotógrafo callejero de París, que los surrealistas estaban fascinados con él. El hombre era un fotógrafo callejero, pues los surrealistas decían que era un surrealista, bueno, porque fotografiaba la ciudad vacía. Y lo otro es de Mauricio Lima. A mí me dio mucha rabia cuando lo encontré, tengo que decirlo, porque yo lo iba a hacer como algo mío, que original soy, pero a Mauricio Lima, que le dieron el Pulitzer y a mí no, se le ocurrió también, y antes que a mí, entonces, bueno, pues
le dio por fotografiar París las mismas fotos de ayer, pero cuando el confinamiento, ¿no? Esto es curioso. Es decir, el surrealismo ya había hablado de lo vacío, como distopía. Cuando empezaron a hablar de la nueva normalidad, a mí me recordaba a Orwell tremendamente y me daba muy mal rollo, pero muy mal. Porque en realidad lo de las mascarillas y todas estas cosas siempre lo habíamos visto como que lo hacían en Asia, lo hacían ellos. Pero cuando empezamos a hacerlo nosotros, ya la cosa era distinta. ¿Y de qué hablamos ahora entonces? Ahora mismo, tras todo este lío. Pues lo que estábamos hablando, de recuperar la ciudad para la vida, de innovación, de sostenibilidad, de resiliencia, de salud, de eficiencia, ahora a ver si me estoy pasando, de la ciudad inclusiva, de la ciudad participativa. Y nos preguntamos sobre nuestra salud, sobre el consumismo, sobre la ciudad de todos y de todas, del mundo de la cultura, de la educación, la universidad, el transporte, los centros masificados, y recuperar el espacio público para nosotros. Y se buscan hipótesis, diagnósticos para encontrar respuesta. El Plan Director Urbanístico de Barcelona, cuando se dice cómo será Barcelona después de la pandemia, se dice que hay que luchar contra la inercia de que vuelva a ser todo igual que antes y hay que aplicar los objetivos de la Agenda 2030. Y la ciudad de todos es la ciudad de los 15 minutos, que se hablaba en París, transporte eficiente, tener en cuenta el cambio climático, racionalizar el turismo, tener en cuenta la IA y los datos, el teletrabajo, las consultas médicas no presenciales, racionalizar los museos, espacios seguros. Salía hace poco, estos días, en El País, un artículo muy interesante de un profesor de epidemiología y salud pública, Manuel Franco, que decía que la salud va por barrios y que el barrio determina el bienestar o las enfermedades. Es decir, depende de dónde vivas, depende de la contaminación, depende de una serie de factores. La esperanza de vida es una o es otra y varía mucho, y varía mucho. Un artículo bastante interesante. Cuando el confinamiento, el doctor Miguel del Valle, catedrático de Anatomía de la Universidad de Oviedo, me pasó algunos datos sobre la ciudad saludable, bien muy por encima, pero que está demostrado que el estilo de vida debe formar parte de la prevención, del derecho a un medio ambiente saludable, cómo el sedentarismo genera enfermedades, cómo la mayoría de las ciudades no están adaptadas para que la población pueda disfrutar de un estilo de vida saludable, cómo hacen falta espacios saludables para practicar actividad física en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de la ciudad de los 15 minutos de París, se habla de mezclar usos de los barrios, de las calles para niños, de las escuelas abiertas los fines de semana, de calles inaccesibles para vehículos de motor, de apoyar a los comercios de barrio, de los ancianos, de la ciudad de los ancianos, de la tercera y la cuarta edad. Aquí era lo que yo me refería antes de Clarence Perry como precedente de todo esto. También Manford, Howard o Arturo Soria hablan de estas cosas. Y se habla entonces ahora de los espacios de encuentro. Estos son lo que llaman plazas de bolsillo en Latinoamérica. Se hace en Morandé, en Santiago de Chile, pues un pequeño espacio, un trocito, y se ha recuperado para la vida. Los Gunners, que son así espacios polifuncionales también. Los parles, esos aparcamientos vacíos que se hacen pequeños parquecitos, pues también. Y traje esto a colación porque, bueno, lo que tuvo el confinamiento es que daba para leer un montón. Y entonces encontré esto que a mí me pareció muy interesante. Un tal Van Eyck diseñó más de 700 parques entre el 47 y el 78 para Ámsterdam. En los sitios más pequeños y extraños y estrambóticos de la ciudad hacía parques para zonas de juegos para niños. 700. Llegamos ya a la New Bauhaus, que es de lo que se está hablando ahora. Hay 85 millones de euros de la Unión Europea para este laboratorio que se crea en el 2021 con espíritu colaborativo para buscar nuevas soluciones de vivienda estéticas, sostenibles e inclusivas. Me llama la atención que todo lo que he estado leyendo estos días, nuevo,
habla de estética y habla de la parte formal, que la ciudad, aparte de ser cómoda, tiene que ser bonita. Eso lo decía Camilo Site, y lo corrieron a gorrazos, ¿no? A principios del 20. Decía, no hay que fijarse, ¿no? Decía, es que aparte de todo tiene que ser bonito, nadie quiere vivir en una ciudad fea. La plataforma CREAS, Madrid, creada en enero, creo que de este año, Ciudadanía, Regeneración Urbana, Estrategia, Arquitectura y Sostenibilidad, por un grupo de mujeres, habla de la ambición de modificar nuestro entorno construido para transformarlo en otro más bello, más verde, más inclusivo y más sostenible. Pero también habla de belleza. Esto, Arturo, es tu tema, pues nosotros tenemos aquí FECEA, que de Arturo y Sonia son los que saben más de esto y tienen ahí un proyecto precisamente para hablar de cómo regenerar viviendas en zonas de todo el arco atlántico según estos criterios de Passive House, más o menos es eso, ¿no? Aravena, admiradísimo Aravena, premio Pritzker de Chile, yo que hablo mucho de Chile porque soy chilena, yo lo digo, tengo doble nacionalidad y no lo oculto, entonces ha sacado este libro, ¿Cómo vamos a vivir juntos? Y él dice que el diseño de viviendas dignas y una ciudad justa no solo depende de aspectos técnicos y económicos, sino de que se involucren los que las habitan, es decir, de la participación. Y él se plantea que, por ejemplo, una ciudad como Santiago de Chile, con no sé cuántos millones puede tener ahora, 5 o 7, no sé, que tú puedes vivir toda tu vida en ella sin ver cómo viven los pobres, porque está hecha de tal manera que no los ves. Y eso es cierto. Y en otras ciudades no pasa, pero ahí sí. Las medias casas de Aravena. Dice, bueno, pues no hay dinero para hacer casas enteras para la gente que no tiene casa. Bueno, pues les hacemos una cocina, baño, tal, y luego el resto que lo hagan ellos como vayan pudiendo. Pero al menos tienen un techo y lo tienen esto, ¿no? La ciudad de todos y de todas, sobre esto Sonia la he escuchado yo hablar largo y tendido, así que no me voy a extender. También hay una cosa que se está hablando ahora en Latinoamérica, es la ciudad más 90, la ciudad de los ancianos. Cómo afrontar para que, por ejemplo, Ámsterdam, una ciudad donde la gente mayor no puede vivir porque si no te atropella un tranvía, te atropella una bici, te atropella algo, ¿no? Entonces, pensar en esas ciudades, el cohousing, por ejemplo, que a fin de cuentas es el falansterio, ¿no? Desde hace 15 años la OMS hace una campaña que es ciudades globales amigables con los mayores, ¿no? Eso también son cosas en las que hay que pensar. Y ya termino con esto prácticamente. O sea, en definitiva, se trata de innovar para reinventarnos y volver a la búsqueda del bienestar, a la resiliencia, porque antes otros inventaron la ciudad, esos socialistas utópicos, esos médicos, esos teólogos, esos sindicalistas, esos empresarios, esa buena gente en general, inventaron la ciudad y la reinventaron. Y lo hicieron desde la innovación y la creatividad. La creatividad y la innovación del siglo XIX. Nosotros tendremos que utilizar los medios y los mecanismos del siglo XXI para reinventar la nuestra, buscando el bienestar, que a fin de cuentas lo que queremos todos es vivir bien, vivir mejor, y que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y a veces también desde la utopía para no consolidar la distopía que en muchos sitios se está consolidando, ¿no? Boston Consulting Group, que no son, vuelvo a decir, que no son nada perroflautas, dicen que la imaginación, la capacidad de crear, evolucionar y explotar modelos mentales de cosas o situaciones que aún no existen es el factor crucial para aprovechar y crear nuevas oportunidades y para encontrar nuevos caminos hacia el crecimiento. En el libro Colapso de Jared Diamond, es un libro fantástico en el que explica cómo hay sociedades que mueren y otras que sobreviven. Las que sobreviven son las que se enteran de lo que les está pasando, y las que no se enteran que se están muriendo, se mueren. Es decir, ¿por qué los mayas se mueren? Desaparecen. ¿Por qué no se enteran que se están muriendo? Cuando sabes que te estás cargando tu sociedad, tu mundo, y no lo sabes y te lo cargas, entonces te mueres. Pero si ves que te lo estás cargando y buscas soluciones, entonces puedes continuar. Entonces habla de resiliencia este libro y yo lo recomiendo encarecidamente. Y voy a terminar con un par de citas, que es obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor. Zora languideció, se deshizo y desapareció. Un fragmento de Las ciudades invisibles. Porque las cosas tienen que
evolucionar, no se pueden mantener siempre iguales. Nada es siempre igual. Y Eduardo Galeano decía que somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Y Pablo Neruda no es hacia abajo ni hacia atrás la vida. Muchas gracias. Pues muy bien. Vamos a abrir ahora el debate con los compañeros que están aquí, muchos de ellos especialistas en ordenación del territorio y demás. Pero bueno, como tú bien planteas en tu conferencia, el urbanismo y el bienestar, y como este acto está organizado por la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Langreo, dentro de ese convenio que hay entre la Universidad y el Ayuntamiento y la colaboración de Cauce y la Nueva España, ¿no? La Universidad ya me dijo con tiempo que en esta ocasión no podía estar hoy aquí por razones de agenda, ¿no? El Ayuntamiento está aquí Javier, presente todavía, a pesar de que ella decía que tenía que a las 9 estar en otro sitio, pero bueno, está aquí. Y bueno, ahora ya damos aquí el paso a la gente que quiera intervenir sobre lo que nos ha comentado en su conferencia Carmen Adams. Cuando queráis. Sí que de verdad me tengo que ir, pero claro, es que era muy difícil encontrar el momento de marcharse porque fue muy, muy interesante y de una manera muy divulgativa, muy bonita. Iba mentalmente y físicamente tomando notas de algunas cosas y digo, oye, esto lo estamos haciendo cosas bien. Uy, esto no se me había ocurrido, mira qué cosa más interesante para poner en marcha, ¿no? Me quedo con unas cuantas dudas que espero en el futuro, cuando tengamos un poco más tiempo y si nos volvemos a ver, que espero que sí, hablar con vosotros, porque lo de la arquitectura de las dictaduras, del totalitarismo, pues me pareció muy llamativo también, ¿no? Benidorm siempre fue una ciudad que me llamó muchísimo la atención, no cómo y por qué se convirtió ahí esa ciudad de rascacielos, pero yo me quiero quedar con dos cosas que además repetiste al principio y al final, que es el tema de la estética, porque yo de verdad, no sé si estoy equivocado o no, pero de verdad pienso que es algo fundamental. Tienes que, para querer estar en un sitio, el sitio tiene que ser bonito, quieres tener que querer estar en ese sitio porque es guapo, porque es agradable, porque es bonito, porque te apetece estar allí. Por eso era lo que os decía yo en mi introducción. Y otra de las cosas, no sabía que eres experta en patrimonio, voy a contactar contigo seguro porque también llevo turismo, entonces tenemos muchísimas cosas de las que hablar, Carmen, pero hay una de las cosas que me parece muy interesante, ¿no? Que es el tema de la reinvención que hablabas, de transformarse, de adaptar las ciudades a tal, o sea, al futuro y esa innovación, pero un elemento que a veces tenemos las sociedades, que es la resistencia al cambio, ¿no? Las ciudades o zonas como la nuestra, que sufrimos tantos cambios tan rápido, pasamos eso, pues bueno, está aquí el Peri, ¿no? Pasamos de la minería y de la industria superpotente a ahora tener tan pocas cosas en una sola generación, ¿no? Entonces existe esa, y la vivo en primera persona, ¿no? Esa resistencia al cambio, ese pie en pared a veces de cómo vas a quitar esto, cómo vas a tirar esto, como tal, y por eso me llamó mucho también el ejemplo que ponías de París, de ahora se nos ocurre tirar una ciudad medieval o el centro histórico de Oviedo, puede ser y es un atentado a la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo antes se hizo porque era necesario, y son dos reflexiones que me gustaron mucho. Me llamó la atención porque lo encontré en casi todo lo que estuve leyendo estos días. Lo último, la gente se preocupa por la belleza. No sé si eso tiene también que ver con esa escala pequeña, ese mirar, ese recuperar la ciudad nosotros y nosotras. No sé si tiene que ver con eso. No lo he reflexionado, lo digo aquí, y además creo que más que preguntas, aquí hay suficiente gente para intervenir y para hablar de esto, ¿no? Pero me llama la atención lo de la belleza y lo de que sea amigable, que sea amable. Es que no solamente es que tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, es decir, tú ves las ciudades, tuve que quitar como 100 imágenes para venir porque me había desatado, pero había, por ejemplo, la de las ciudades de vacaciones de Hitler, de vacaciones al lado de un lago, no sé dónde era, inmensa, ¿no?
horrible, seguro que era cómodo, al lado del lago, era un proletario que no tenía, y de repente te daban la opción de ir de vacaciones. Pero es decir, hay cosas, y pensar en la belleza, yo creo que es importante, y en la escala pequeña, y en las cosas, eso, lo de los pequeños patios, lo de los pequeños lugares, que tienes en un pequeño lugar, pues solo puedes poner 2 columpios, pero es que a lo mejor en toda la manzana hay 2 niños, o sea que con eso ya lo resolviste, y si hay 4 niños, pues ya pasas todo, ¿no? ¿Tú te vas a meter conmigo, Arturo? No sé. Felicito, Carmen. Muchas gracias, corazón. Bueno, pues venga. No, yo también, o sea que es un mensaje el que nos das innovador, ágil. Tuve buenos maestros. y siempre interesante. Tienes esa capacidad para seleccionar aquello que sugiere, que impacta, y una exposición sintética, clara. Yo soy rara y sintética. Pues sintética no mejor. Lo dejamos lo de rara, nada más. Y por tanto, a mí me gusta. Ya sabes, por otra parte, que coincidimos en bastantes ocasiones y que estuvimos casi siempre de acuerdo, y sería, por tanto, algo insólito que yo dijera que no me gustó lo que nos has transmitido. Me gusta prácticamente toda tu trayectoria y me resultó atrayente. Esto es lo bueno de los amigos. Gracias a la vida. Y sigues al día, además. Eso es importantísimo. Eso sí. Y tú también. Y sí quería hacer una reflexión conjunta, además a ti como especialista en patrimonio, que efectivamente, o sea, la historia tanto de la arquitectura, del urbanismo, bueno, la historia en general es una historia de atrevimientos, ¿no? En unas ocasiones acertados y otras veces no tan acertados, ¿no? O desacertados, podríamos decir. Pero en cualquier caso de atrevimientos, ¿no? Y para eso están las catedrales, toda la historia de las catedrales, y como uno cuando entra en una catedral pues puede ver toda la evolución de la historia de cada uno de los estilos arquitectónicos y cómo se iban superponiendo unos con otros, ¿no? Y seguro que no han sido carentes en sus momentos de críticas en lo que se estaba haciendo con respecto a lo anterior, ¿no? Pero realmente me ha encantado la cita que has puesto de Ítalo, porque efectivamente vivimos en un inmovilismo en materia patrimonial, yo creo que exagerado, ¿no? Nos hemos pasado a un extremo en el que todo es un mimetismo extremo de las edificaciones, hay que conservar todo como era, solo por el mero hecho de que haya sido antiguo, da igual que haya sido bueno o mala arquitectura, o bueno o mala... Era viejo, efectivamente, ¿no? Y bueno, ¿cuál es tu opinión en ese sentido, ¿no? al respecto de eso? Y luego también me gustaría me ha encantado el ejemplo que has puesto de Chile, me ha encantado cómo se llama, ¿no? Las plazas de bolsillo. Sí. Y si nos puedes contar algo más sobre esa experiencia. Era en Chile, ¿no? Decías. Sí. ¿Nos puedes contar algo más sobre eso? En Chile se han hecho, empiezo por lo último, se han hecho varias experiencias de ese tipo. Yo vi varias cuando estuve hace 2 años, pero me dijeron pero me comentaron que no se lo habían inventado ellos, o sea, que estaban haciéndose en muchos lugares yo lo vi en Vitoria. Lo vi en Vitoria en un solar, y lo que comentaba de Ámsterdam, que yo eso no lo sabía, o sea, lo de Ámsterdam lo encontré cuando el confinamiento, que es como digo, bueno, es que eran muchas horas y daba para mucho, entonces miraba cosas y lo encontré por casualidad buscando cosas de estas, lo de aquel señor que había hecho las 700 placitas por Ámsterdam, que yo no... Claro, y que chiquititas, pero durante todo el siglo XX. Que se lo encargó Jacoba Mulder, ¿sí? Otra arquitecta que trabajaba para el gobierno holandés. Eso lo sabía yo. Viendo que los niños estaban en la posguerra, muertos en unas situaciones muy precarias, jugando en la calle,
encargó a través del gobierno el trabajo en los solares vacíos a No sabía yo eso. Pero que es interesante, porque dices, es algo sencillo, barato, y lo único que requiere es un poco de imaginación y de cercanía, de mirar aquí, de mirar un poco para alrededor, ¿no? Entonces, y luego en cuanto a lo de, dices tú, gracias por hacer... Ocupación de solares, dicen eso de bolsillo, porque son, Morandé, por ejemplo, es como si fuera un cul-de-sac, pues ahí, una cosita de... Sí, en Zaragoza, sí, lo de esto es un solar, ¿no? Sí. El tubo de Zaragoza han llegado a un acuerdo entre particulares, el ayuntamiento, ocupación temporal, paga menos impuestos, el ayuntamiento no tiene derechos, pero no queda ahí perdido, sino se reutiliza temporalmente hasta que tenga un uso definitivo. Y eso se relaciona con la belleza, la búsqueda. Por tanto, el sentido de la belleza yo la interpreto como frente a la fealdad, la belleza. Y lo que no se utiliza y lo que se deja ahí en un rincón no produce belleza en general. Pero si esos rincones de Chile se utilizan por sí mismos, ya son bellos. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a lo de decías tú de lo antiguo, lo viejo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esta locura de todo. Vamos a conservar absolutamente todo, pero además todo, y no voy a hablar de cosas concretas porque entonces, pero me están viniendo a la mente cosas que eran viejas y se han conservado en rehabilitaciones en Oviedo, y se han conservado cosas que eran viejas, no eran antiguas. Sin embargo, otras que eran antiguas no se han conservado, no entendemos muy bien por qué. Y, sin embargo, después la gente se echa las manos a la cabeza ante cosas. Por ejemplo, en la Plaza de la Catedral, el edificio que tú conoces bien de la Caja de Ahorros, que lo hizo Rodríguez Bustelo en 1929. Oh, es que ese edificio barroco. No es barroco, es un edificio de 1929 neo. Y el que se puso al lado en los 90, ese que era posmoderno, que se montó tal lío en Oviedo, porque al lado de la catedral un edificio, vamos a ver, el otro es de 1929, y lo que hace, mantiene la cornisa, mantiene el mismo tono que la catedral. Es una cosa de un... A ver, que parecemos también, en fin, que hay cosas que vale y otras que, en fin, que no que las ciudades tendrán que evolucionar. Yo no digo hacer lo mismo que pasa en medio rural con la arquitectura de vanguardia. O sea, hay cosas que no, pero hay otras que vamos. Pero que digas, no puedo poner... Yo creo que cuando hice un estudio sobre hoteles de Llanes hace bastante tiempo, que la normativa exigía que se pusieran cubiertas a dos aguas. Había cada cosa. Yo me acuerdo uno de Aranda Iriarte, unos apartamentos que eran así de colores, una cosa muy moderna, y de repente con aquello yo le pregunté a él, digo, oiga, ¿y usted por qué puso esto? Dijo, ¿por qué puse? Porque me obligaron. Y dice, no me dejaban hacerlo. O la posada de Babel, el cubo lo metieron como si fuera un ¿cómo se llama esto? Una escultura, si no, no les dejaban hacer aquello. O el tema de los hórreos, que el otro día lo estábamos viendo a la señora alcaldesa de Carreño ahí, el otro día en Carreño viendo hórreos, que decían, claro, los hórreos, me decían unos chicos que estaban trabajando para la consejería, no sé si para la tuya o para Cultura, que decían que habían sido alumnos míos. Y claro, que era, si se permite hacer vivienda o algo parecido en los hórreos, estaban con esa historia, ¿no?, que hemos discutido muchas veces. Si ya no metes grano, ¿cómo mantienes aquello? Algo habrá que hacer con las cosas. No digo que esa sea la mejor solución, pero por lo menos ponerlo encima de la mesa y discutirlo, me parece que no. Sí, totalmente de acuerdo, Sonia. Sí. Lo sé. Pero que por lo menos, yo siempre te he visto a ti discutirlo y escuchar. Estabas aquel día en lo de Mijares, en el bufete aquel, que estaban mirando la legislación y si era mueble o no era mueble, y primero todos pensábamos que era mueble, pero ahí decían que no estaba claro y que no sé qué. A ver, que la gente está, pero por lo menos se ponen encima de la mesa las cosas.
Parece que estamos aquí aterrorizados, no digo nosotros, pero la gente que estamos aquí, yo creo que nadie está aterrorizado de hablar, ¿no? Hablando de lo bello, lo viejo, estos conceptos con referencias, por ejemplo, a la ciudad de vacaciones en Alemania, Chile. No existe una referencia a Perlora. Me gustaría decir eso. Tenemos ahí a la alcaldesa de Carreño. Señora alcaldesa, pase usted para acá, por favor, que están preguntando por Perlora. Amelia, gracias. Pues a mí lo siguiente es que estaba, como llegamos tarde, y la entrada era así, no permitía una entrada más discreta, pues, ¿qué tal, Sonia? Pues no sé, pues el tema de Perlora es una oportunidad, un reto y una cosa envenenada, ¿no? Creo que ha estado enconada, más que envenenada. Yo creo que en el tiempo es un espacio público en el que hay que mirar hacia él y en el que hay que ser optimista porque se están dando pasos para ordenar la situación. La primera dificultad que tuvimos en el municipio es que hubo un bloqueo político y llevamos pues 12 años con una situación urbanística paralizada. Entonces, para poder desarrollar Perlora, lo primero que hay que ordenar es el planeamiento y hay que hacer un plan especial para ese espacio. Entonces, se desbloqueó, yo creo que fue este mismo año, en uno de los plenos, la aprobación del texto refundido para completar lo que era el planeamiento de Carreño, y ahora eso ya está, y se está trabajando pues con el Gobierno del Principado y que se pueda planificar de alguna manera pues algo en ese espacio. Y yo creo que también el concejo ha ido evolucionando, porque en un principio todo el mundo defendía el 100% público, y ahora yo creo que las personas pues se están dando cuenta de que con una inversión pública pues es difícil poder sacar adelante un espacio tan amplio. Y yo creo que se están planteando fórmulas, creo que sensatas. La gente ya está entendiendo que se puede mantener la titularidad pública, que es lo que entendemos, pero hacer concesiones, bien gestiones por derecho de superficie u otras cuestiones. Y yo creo que ahí pues la administración local se ha puesto a disposición del Gobierno del Principado, que es el titular de ese espacio, y nos parece que es un enclave que es motor no solo de Carreño, sino que puede ser verdaderamente un motor del centro de Asturias, porque puede ofrecer muchas posibilidades. Podría ser perfectamente una ciudad del bienestar, podría ser un espacio para deporte, para actividades que tengan que ver con el envejecimiento. Yo creo que tiene espacio para muchas cosas. La cuestión es que hay que abordarlo en una coyuntura económica que es la que es, en la que no podemos esperar que el Principado nos lo vaya a resolver todo, porque está invirtiendo mucho en mantenerlo y en conservarlo, pero es verdad que se ha convertido en un espacio que, como pues es un espacio de expansión natural y está céntrico, se masifica y es imposible que se llegue a mantener unas condiciones de limpieza dignas. Y se sufre, y soy consciente de los esfuerzos que hace la Dirección General de Patrimonio por mantenerlo limpio, pero también es verdad que a veces lo cuidamos poco. Las personas, cuando es gratis, pues a veces pues no son todo lo cuidadosas que deberían de ser, y la gestión de las basuras y de los residuos es compleja. Yo creo que se está en un camino adecuado para que nuestro planteamiento es ese, es avanzar en la situación urbanística, definirla, y luego pues que se pueda hacer por parte del Principado un concurso para hacer unas concesiones e intentarlo. Yo creo que habrá cosas que pueden ser desde el ámbito público, pero habrá otras cosas que haya que hacer con concesiones con gente del sector que sabe. Y yo creo que lo importante es que se cree empleo y que se cuide ese espacio, porque sí que se está deteriorando, precisamente porque aunque lo intentes conservar, como no tiene uso, un poco lo que explicaba Carmen, al final no nos podemos quedar con esa foto fija de las cosas. Si las cosas no evolucionan, con los usos que tienen hoy, al final no se cuidan. Lo que explicaba antes ella de los hornos y paneras, nos pasa. Nosotros hay unos cuantos hornos y paneras y tienes que vivir la realidad. Cuando una persona tiene una pensión de la agraria y no tiene para arreglarse la dentadura, no le puedes exigir como administración que arregle el hórreo. Y si le damos una ayuda, que luego a lo mejor tiene que declararla y luego tiene una serie de dificultades, pues es complicado. El uso ese de granero es difícil que se mantenga, pues habrá que ver qué otro tipo de usos, sin destrozar el hórreo, se pueden permitir. A lo mejor es una cuestión para reflexionar. Y bueno, yo creo que me estoy diciendo más de la cuenta. Yo creo que Perlora espero que tenga muchas posibilidades, y esta legislatura
quizás también por la pandemia nos hemos visto parados, pero yo creo que puede haber muchas posibilidades de que Perlora despegue. Además, es una de las cosas que Candás es algo que conoce mucha gente y que cuando hablas de Carreño lo conoce menos gente, pero Candás, la capital, sí que la conoce, pero lo que siempre conoce cualquier asturiano es Perlora. La referencia de Perlora es un recuerdo que lleva siempre a la niñez la gente y a esas vacaciones con la familia. Pues habrá una parte de Perlora que podrá seguir siendo un espacio a lo mejor que tiene que ver con esa explotación, pero habrá otro y que a lo mejor no es un espacio, pues no sé, para mayores, una ciudad de bienestar, para hacer deporte. Yo creo que hay que buscarle usos, adaptarlos a ese espacio y ponerlo en funcionamiento, porque es para crear empleo, riqueza y para desarrollar un espacio que, bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que para mí es privilegiado y maravilloso. Es así. Muy bien. Muy bien. Yo, si os parece, sobre toda la exposición que ha hecho Carmen, y por los especialistas que estáis aquí, que además ya conocéis desde hace muchos años nuestro territorio, digo por Terán, Aladino, Ícaro y demás, si las propuestas que ha hecho Carmen tienen alguna posibilidad de, en esa idea de un urbanismo de bienestar, poder hacer algún tipo de propuesta, como ya en su momento hizo Aladino, Ícaro, aquí en una conferencia que hicieron sobre un estudio que hicieron con compañeras de León y demás, se podría, con las ideas que ha sugerido Carmen, pegarle un avance digamos, al urbanismo del valle, para que sea eso, de alguna forma más atractivo y más sostenible, ¿no? Digo, no solamente a Carmen, sino también a Terán y a Aladino, y además que conocen perfectamente esto, y plantearon ya en su momento. Pues yo solamente diría la tendencia. El Plan Europeo 20, 30, 50 va en esa dirección y hay mucho dinero para ello. Lo demás, si las administraciones son capaces de acelerar los procesos y de abrir más, dejar que abrir más la mente a la arquitectura, probablemente se consiga. Si vamos por el artículo X y el J, no. Kiko, muchas gracias por mencionarme a la vez de gente que de verdad son expertos. Yo, de hecho, estaba tomando notas, así que todavía me queda mucho recorrido. Quisiera agradecer también a Carmen su exposición, porque aparte de esa vertiente divulgativa, también aporta otra visión sobre el urbanismo diferente a esa técnica o legal que muchas veces se habla. Y sobre posibles soluciones, bueno, España ahora está inmersa en la implementación de la Agenda Urbana, que es una agenda urbana española, básicamente es una guía para que las ciudades, los municipios trabajen de manera estratégica, y hay muchos municipios que la están elaborando, y quizás sería interesante en el Valle, que es lo que le interesa a Kiko, pues que más que trabajar municipios de manera aislada, los municipios del Valle presentasen una agenda urbana conjunta. Quizás ahí el Principado también podría animarles o servir de puente. No, esas agendas urbanas no están ligadas a fondos directamente, solo sirven para pensar estratégicamente y después presentarse a fondos en el futuro. O sea, que no es una cuestión como las EDUSI, las estrategias de desarrollo urbano sostenible, que estaban asociadas a una partida económica. Esto simplemente es un ejercicio de pensar, y muchas de las cuestiones que ha planteado Carmen pues son los hilos conductores sobre los que se construyen esas agendas urbanas. Entonces yo lo que animaría a los municipios del Valle es que se pongan a trabajar conjuntamente en la elaboración de ese marco estratégico, y después ya, cuando salgan fondos o convocatorias, se presenten, incluyendo pues todas estas cuestiones que son las que están al día. Gracias. Sí. No quería recordarte, Ícaro, que ya estando Aladino de alcalde, para conseguir ese fin se buscó al mismo equipo de planeamiento urbanístico que hizo Langreo, San Martín de Novelio y Naviana. Otra cosa es que se arranque
Otra cosa es que nos lo creamos y entonces la cosa funciona, pero como después vinieron otros que no creían en ello, pues las cosas dejó de funcionar. Por tanto, no basta con pensarlo ni con decirlo, probablemente habrá que firmar algo a medio o largo plazo para que el que venga detrás no nos lo tumbe. Bueno, yo a eso sí que añadiría, Arturo, que yo creo que el momento es distinto, ¿no? Quiero decir que desde el momento en el que involucras en la actualidad a la ciudadanía, en todos esos procesos, al final la ciudadanía coge un protagonismo que si el representante público que llega nuevo abandona un plan, bueno, pues está ahí para, o tiene que estar ahí para reclamarlo, ¿no? Para exigir eso, ¿no? Creo que esa es puede ser una diferencia con respecto a hace unas décadas, ¿no? En el que, bueno, la ciudadanía, es verdad, había sociedad civil, pero estaba mucho más vinculada al origen, a la creación de los nuevos partidos políticos, etcétera, ¿no? Y algo, quizás, una situación diferente a la de ahora, es decir, la ciudadanía tiene que ser copartícipe de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una posibilidad. Y efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ícaro de la agenda urbana. De hecho, hace unos días todavía hicimos una jornada desde el Principado, también porque en el Principado también arrancamos con la redacción de la agenda urbana, y para involucrar a los ayuntamientos a que se animen a construir conjuntamente la estrategia de Asturias para el año 2050, ¿no? Y efectivamente todo el valle, toda la cuenca del Nalón, qué mejor manera que hacer una agenda urbana conjunta, ¿no? Es que me viene a la cabeza lo que está pasando en Gijón, o sea, donde el ayuntamiento, sin hablar de color político, toma unas decisiones para evitar el coche en el centro de la ciudad y, sin embargo, la ciudadanía se le pone en contra y prefiere usar el coche hasta la puerta de casa. O sea, yo creo que el problema de que la ciudad sea invivible no es de los políticos, es del propio ciudadano, porque el ciudadano no tiene conciencia de lo que está provocando a escala mundial. Echamos la culpa siempre a los de arriba, pero nosotros no queremos cambiar nuestros modos de vida. Entonces, habría que hacer algo para que el ciudadano se haga responsable. Y yo creo que estamos viendo en Asturias que el ciudadano tumba proyectos progresistas. No sé qué opinan los expertos. ¿Estamos dispuestos a dejar el coche, por ejemplo? Respóndame, porque yo no sé nada de nada. Bueno, lo de Gijón yo lo considero lamentable. Es algo que, además, en una ciudad que frente a Oviedo, el carácter conservador que utilizamos como tópico de Oviedo y que responde también a la realidad, y el progresista de Gijón, pues con lo del muro y ya simplemente el uso, en este caso, del asturiano de manera despectiva, al cascayu. A mí eso no me gusta nada, pero somos así. El coche ya está en nuestras vidas y probablemente seamos cínicos y en público digamos sí a la bici, pero después a ver quién nos quita el coche. Pero es que, por otra parte, la política territorial tuvo fallos con el modelo de la difusión urbana. Ya sabéis que a mí me gusta hablar para criticar esta realidad, que, por ejemplo, para el caso de Oviedo creció mucho en los últimos 30 años en el término municipal y siguiendo modelos tradicionales de crecimiento en el borde de la ciudad, pero hay llamativamente un crecimiento fuera del espacio municipal, sobre Siero y Llanera. ¿Qué es la Fresneda realmente? ¿O qué es Parque Principado o los polígonos industriales? Ese crecimiento a distancia, disperso, que es lo que llamamos difusión urbana, depende de las autopistas y del coche.
sin autopistas y sin coche, no habría difusión urbana. Ahora tenemos eso. ¿Se puede ir en patinete a la Fresneda? Muchas veces se señala el tren y el transporte público, pero el tren habría que hacer prácticamente una revolución, porque ¿qué es FEBE? Incluso Renfe y las cercanías. Pero por otra parte es imposible, el tren tiene un problema, es muy poco versátil, es decir, no puede pasar por todos los polígonos industriales en hora. Se necesita rapidez para ir a trabajar desde Oviedo o desde Gijón a Llanera y a Siero. Y eso no lo puede servir el tren, ni siquiera el transporte público. Tenemos una dependencia del coche con esa realidad terrible. ¿Cómo remediarlo? Hay que potenciar en la medida de lo posible, por supuesto, el transporte público, pero tenemos problemas graves. Y el que tú señalas ya simplemente en nuestras cabezas. Y claro, esa dependencia tan grande del coche, pues habrá que ir educando, sobre todo a la gente joven, que ya sabemos que por desgracia son fracciones cada vez más pequeñas, pero trabajando en esa línea. Pero teniendo en cuenta que el área central de Asturias no es solo Oviedo y el Cogollo y la trama urbana continua de Oviedo, de Gijón o de Avilés y en menor medida de Añares y Langreo, sino que es todo ese otro espacio intermedio que claramente está desorganizado. Los usos del suelo prácticamente destruyeron, siguiendo la línea de Carmen, los últimos mensajes, la belleza, Siero es bello, tiene belleza llanera, están destruidos por autopistas, por polígonos industriales, por vivienda suelta, que además las formas y los prototipos de esa vivienda unifamiliar son bastante detestables o al menos despreciables. Bueno, es eso lo que tenemos y hay que afrontar problemas que son, a lo mejor es que se me antoja a mí y vosotros lo veis de otra manera, pero de una solución muy, muy, muy difícil. Pero dentro de la ciudad lo de Gijón es penoso, es penoso. De todas formas, un día escuché al alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, que si en el año 97 hubiese hecho un proceso participativo para que la ciudadanía decidiese qué hacer en el río de Bilbao, en la ría de Bilbao, nunca se hubiese hecho el Guggenheim y que hubiese sido de Bilbao sin el Guggenheim. Es decir, que los políticos han de tener una visión general, que para eso son representantes públicos, ¿no? Y han de decidir por la ciudadanía. Pero luego la ciudadanía va a los cortes y puma. Pero la ciudadanía, es decir, el Gijón ya vivió la peatonalización de las calles que están enfrente al antiguo instituto y hubo bastante revuelo y ahora están encantados. Entonces quizás hay que hacerle menos caso en algunos aspectos a la ciudadanía. Siempre y cuando la clase dirigente lo tenga claro, claro. Bueno, pues antes de darle de nuevo la palabra a Carmen Alas para que finalice, yo os anuncio ya el siguiente acto que vamos a tener el próximo viernes, día 3, en la Casa de la Cultura Alberto Vega de la Figuera, que va a ser el acto de entrega de premios del 22 premio Alberto Vega de Poesía del Principado de Asturias. Después de 2 años, con la pandemia y demás, se recogieron más de 270 trabajos. Es decir, hubo una participación altísima de todo Asturias en este sentido, y el 19 pasado se reunió el jurado y decidió que la ganadora es una mujer que es bastante habitual en estos temas y es hasta 18 años, la ganadora es Elisa Palacios del IES Jovellanos de Gijón, que es la ganadora del premio de poesía
de Alberto Vega del 2022. Entonces, bueno, ese es el acto que vamos a hacer. Van a intervenir pues, las instituciones que patrocinan, como el Ayuntamiento de Langreo, la Consejería de Cultura, la Educación, quien organiza Cauce de Nalón y, desde luego, también colabora la Nueva España, ¿no? Bueno, pues yo le doy la palabra a Carmen Hades para que cierre el acto y ya nos vamos a cerrar el acto. Bueno, pues Kiko, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a Cauce del Nalón, al Ayuntamiento de Langreo, a la Universidad de Oviedo y a la Nueva España, y a todos los que están ustedes aquí. Muchas gracias por haber aguantado todo esto. Y bueno, pues nada más. Pues, muy bien, gracias.